Y dice la palabra de Dios: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Señor, oro para que tu palabra en esta mañana nos aliente, tu palabra en esta mañana nos fortalezca y nos edifique, y enséñanos a través de esta lectura a ser como Cristo. Sí, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy es sabiduría y la Navidad. Sabiduría y la Navidad. Y estaba mirando en la última vez que prediqué, también toqué este mismo contexto de otra manera. Ahora el enfoque lo voy a hacer desde los magos de Oriente, ¿vale? Por eso voy a hablar de sabiduría y Navidad. Y vamos a tomar como referencia dentro de este mismo contexto el versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Al empezar esta predicación, quiero hacer unas preguntas. No tiene que contestarlas, pero solamente es para que usted pueda meditar en las preguntas, porque quizás esas dos preguntas son el enganche del pensamiento y son preguntas que nos van a ayudar a cuestionarnos acerca de esa sabiduría que debemos tener en Navidad, o cómo extractar esa sabiduría de este contexto tan navideño para nosotros, ¿no? Entonces las preguntas es: ¿se puede aprender a ser sabio en el relato de la Navidad que hoy estamos leyendo? Seguramente usted dirá: claro que sí. Y la siguiente pregunta que yo haría es: ¿y en qué consiste esa sabiduría? Porque todos podemos decir: sí, podemos aprender a ser sabios a través del relato que hemos leído, pero ¿cómo aprendemos a ser sabios? ¿En qué consiste esa sabiduría en este relato? Pues bien, me remitiré nuevamente al texto que leímos anteriormente, nuestro texto ancla, pero lo voy a leer desde otra versión, desde la versión Dios habla hoy. La versión Dios habla hoy es otra visión de la Biblia, quizás con palabras más entendibles en este mismo texto, y quizás nos revelen algo más de lo que leímos en Reina Valera de 1960. Entonces, ¿qué dice la versión Dios habla hoy del mismo texto que leímos? Dice: Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios de Oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas. Mira cómo cambia
la perspectiva cuando leemos la versión Dios habla hoy. Reina Valera dice que llegaron unos magos de Oriente, pero no nos da más detalles. Sin embargo, en la versión Dios habla hoy, no dice que eran magos, sino dice que eran sabios de Oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas. Y pensamos en esto porque cuando hablamos de magos, generalmente cuando relacionamos al mago como tal, el mago conoce las artes mágicas, valga la redundancia. Y detrás de las artes mágicas hay pues hechizos, hay encantamientos, hay brujería, ¿sabes? Las artes mágicas llaman a eso. Entonces dice uno, ¿cómo concuerda esto en la Biblia? Que estén detrás de Jesús alguien que se dedica a la magia o a la adivinación. Pues para poder entender mejor el texto no podemos pensar en estos personajes como magos, aunque quizás su trasfondo haya sido ese, sino más bien como sabios de Oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas, o a la astronomía, que no tiene nada que ver con la astrología. La gente que estudia la astrología son estos brujos que pretenden adivinar el futuro, mientras que la astronomía estudia las estrellas, el sol, la luna, las posiciones, cuando aparece una estrella, las constelaciones, los movimientos de esas estrellas, ¿sabes? O sea, no tiene nada que ver con predecir el futuro. Por lo tanto, estos sabios de Oriente eran más bien astrónomos, hombres de ciencia que habían dedicado su vida al estudio de los astros. Otra cosa que solemos pensar en el texto es que eran tres, porque como siempre los estamos relacionando con los regalos que dieron, ¿no? Incienso, oro y mirra. Entonces decimos, sí, eran tres, y la tradición popular también les ha puesto un nombre: Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero no hay escritos sostenibles que digan que los nombres de estos sabios fueran Melchor, Gaspar y Baltasar, y mucho menos que fuesen tres. Lo que realmente sí se encuentra es que posiblemente era una comitiva de muchas personas, de muchos sabios que venían en una trayectoria de unos 1600 kilómetros desde Persia. Entonces tuvieron que venir desde Persia. Imagínense una comitiva de muchas personas, quizás 20 o 30 personas en camellos, siguiendo la estrella, disfrutando de ese paseo de 1600 kilómetros en camello, que eso pudieron haber sido perfectamente unos 8 o 9 meses de trayectoria, haciendo paradas en el desierto, montando tiendas, etcétera, etcétera. Entonces era toda una travesía, imagínense, una travesía de 1600 kilómetros en camello. Ahí no había ni aviones ni trenes, habían camellos o caballos. Y pues la velocidad de un caballo puede ser 60 kilómetros por hora, dándole mucho fuete y pegándole con las espuelas. Pero no venían en camellos, no venían en caballos, o algunos quizás sí, venían en camellos, y más o menos esa es la velocidad de esos animalitos, pero tampoco los podían tener en esa velocidad porque revientan esos animales y se hubieran quedado pues en la mitad del camino y tendrían que haber andado a pie mucho más tiempo. Así que yo considero, pensando y siendo un poquito más honesto con el texto, quizás viéndolos a estos hombres en esa perspectiva de caminata, que sus cabalgatas eran normalitas, pausadas, tranquilas, con mucho diálogo, pensando en cómo sería ese momento cuando se encontraran con ese niño hasta que la estrella los llevara al lugar. Bueno, entonces ya tenemos otro detalle más, ¿vale? Otro detalle más a tener en cuenta es que ellos no llegaron al pesebre como generalmente se dibuja, ¿vale? La primera vez que aparece un fresco o una pintura de los Reyes Magos o de los sabios de Oriente es en el siglo VI, y esa pintura está en una basílica allí en Italia, ¿vale? Entonces, si usted alguna vez va por Italia y quiere ver un fresco de los sabios de Oriente, allí la va a encontrar. Es la primera vez que se dibuja o que aparece en un fresco este dibujo. Así que bueno, pensando en esto, no llegan ellos al establo, al pesebre, sino que la misma Biblia sí da referencia de que ellos llegaron a la casa donde estaba el niño. O sea, recuerden que ellos van en busca de ese niño, la estrella para en la casa, pero si José es cuidadoso con la familia,
no va a estar ahí muchos días en el pesebre. Entonces considero que si este hombre ama a su familia y cuida a su familia, y no solo José, sino al mismo tiempo María, al otro día, después de esa angustia que vivieron, llegaron allí de golpe a ese lugar. Dice la Biblia que no se halló mesón para ellos. Entonces como que apañaron ese lugar, ¿no? Adecuaron un pesebre, una pesebrera, y ahí envolvieron al niño en pañales y lo pusieron por ese día, ¿no? No debe haber sido para María un parto muy fácil en medio de esas condiciones, pero allí nació el Salvador. Pero no se acomodaron ahí, sino que seguramente al otro día, ya de día, fueron con más calma, investigaron y se adecuaron en una casita. Y ya estando en esa casita es que llegan estos sabios de Oriente a visitarlos. El texto dice que llegaron a casa donde estaban ellos, ¿vale? Leamos Mateo 7, 2, 7 al 11. Dice: luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada, y por medio de ellos se enteró del momento en que él había aparecido, que había aparecido el Señor por primera vez. Entonces les dijo: vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está, para que yo también vaya y le adore. Después de esta reunión, los sabios siguieron su camino, y la estrella que habían visto en el oriente les siguió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Dice: entraron en la casa y vieron al niño con su madre María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Lo estoy leyendo en otra versión. Pero el mismo Reina Valera también dice que entraron a una casa, no a un establo o a una pesebrera. Ya estaban como tal acomodados, como es lógico. Si usted y yo tenemos uso de razón y nos vemos en una condición así, lo más lógico es que al tener un bebé tan pequeñito y tan recién nacido, pues uno haga todo el esfuerzo, lo que haya que hacer para brindarle lo más pronto posible las condiciones idóneas para ese bebé. Entonces yo creo que José, que era un hombre sabio y era un hombre justo también, María, que era una mujer dedicada, era una mujer también idónea, era una mujer dispuesta, era una sierva de Dios, pues también pensaban cómo darle el mejor refugio al niño. Así que yo creo que se levantaron al otro día, ¿vale? Y buscaron el mejor refugio. Bien, al tener en cuenta estos detalles, vamos a entrar en materia con el tema de hoy, que es sabiduría y la Navidad. Al principio de este enunciado les preguntaba si se podría aprender sabiduría con relación al texto y en qué consistía esta sabiduría. Pues bien, vamos a desarrollar 4 puntos para que podamos aprender en esta mañana cómo se puede aprender sabiduría de este texto, o en qué consiste la sabiduría, partiendo de la idea de los sabios de Oriente, ¿vale? Entonces, primero, los sabios leyeron y creyeron en la palabra de Dios. Eso fue lo que estos hombres hicieron para ir hacia Belén desde Persia, ¿vale? O hasta Jerusalén desde Persia, ¿vale? Porque primero llegaron a Jerusalén, se encuentran con Herodes y Herodes los manda a Belén. Entonces, ellos leyeron y creyeron en la palabra de Dios. Para trasladarse desde Persia hasta Belén, decíamos que hay una distancia de 1.600 kilómetros, y me preguntaba mientras pensaba en esto, ¿quién honestamente haría un recorrido así sin antes investigar para luego estar seguro y hacer el viaje? Nadie se va a hacer un viaje porque sí, si tiene un propósito determinado, sino que antes se cerciora, investiga, se documenta muy bien y luego así se lanza a hacer el viaje. Entonces, ante un viaje de 1.600 kilómetros y todo lo que eso implicaba, la preparación, las maletas, comida para el camino, los camellos que necesitarían para esa travesía, las tiendas de campaña que iban a necesitar para hacer ciertas paradas durante ese trayecto, entonces implicaba mucha preparación, y a conciencia necesitaban saber realmente si esto era verdad. ¿Es verdad que esa estrella nos va a guiar hasta un niño? Lo más probable, dicen algunos eruditos, es que conocían las escrituras del profeta Daniel. Daniel fue un profeta que en el tiempo de la cautividad a Babilonia, ¿recuerdan algo del Antiguo Testamento? El pueblo es cautivo a Babilonia y es llevado. Y allí, en medio de los babilonios, Daniel es muy usado por Dios. Es un hombre de mucha sabiduría, de mucha búsqueda de Dios. Y en esa realidad de Dios que había en Daniel, pues fue de algún modo puesto en eminencia por el rey, a tal punto de que él llegó a ser el jefe de todas las personas que, por así decirlo, llevaban la astrología, brujos, caldeos, esos eran brujos realmente.
Y en ese contexto, seguramente comentándolo él con su gente, porque había mucha gente allí en esa cautividad, muchas de esas personas que lo escucharon seguramente eran algunos de estos sabios que también desarrollaban la astronomía. Entonces, ¿qué leyeron ellos o qué sabían? Daniel 9:24, posiblemente pudieron haber escuchado esta lectura allí. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí ya aparece un nombre interesante: ungir al santo de los santos. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, acá hay otro nombre interesante, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esta lectura generaría en ellos una realidad: hay un Mesías, vendrá un Mesías, un Salvador. Y también dicen que muy posiblemente ellos podrían haber leído Números 24:17. Dice allí: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Dice: saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Sed. Entonces, los eruditos piensan que a raíz de estas lecturas podían haber deducido de alguna manera que ese Mesías príncipe estaría en algún momento de la historia cuando esa estrella viniese y se posase en el firmamento. Y como era gente que estudiaba, era gente de ciencia, estaban esperando ese momento, como será verdad. Cuando aparece esa estrella, ellos empiezan a decir: pues que sea esta. Y yo creo que no es algo meramente científico, sino que detrás de todo esto el Espíritu Santo está orquestando esta realidad y empieza a inquietar a todas estas personas. No es algo solamente esto es ciencia solamente, no. Hay ciencia detrás, porque Dios no pelea con la ciencia. De hecho, la Escritura dice que los ojos del Señor velan por los ojos, por la ciencia. Entonces, de alguna manera hay ciencia, pero hay mucho de Dios orquestando este fenómeno. Los sabios fueron guiados a buscar el rey de los judíos gracias a un milagroso acontecimiento estelar, la estrella de Belén, a la que llamaron en Mateo 2:2 su estrella. Usted lo lee conmigo, ahí Mateo 2:2 dice allí: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces, los sabios de Oriente sabían que esa estrella correspondía al Mesías prometido. Sabían que esa estrella tenía que ver con Cristo. Sabían que esa estrella tenía que ver con un rey único, un príncipe que iba a traer salvación a su pueblo. Y ellos estaban muy de alguna manera identificados con esa lectura o con esa realidad. Y sin titubear le dijeron a Herodes: es que su estrella hemos visto y nos ha guiado hasta aquí. No lo duraron ni un momento, así que había una familiaridad en ese conocimiento. Ellos no estaban ahí titubeando ni estaban inventando, realmente fueron con conocimiento de causa a buscarle, conocían y sabían lo que iba a acontecer en el cielo, esa estrella, ese astro que les guiaba. ¿Cuán importante es para nosotros hoy aprender de estos sabios? Al leer la palabra de Dios y creerla como ellos lo hicieron, es importante de alguna manera que nosotros también podamos leer la palabra de Dios e indagar acerca de nuestro Salvador. Muchas veces tenemos una Biblia en casa, tenemos libros excelentes de gente que ha escrito acerca de Cristo, tenemos la posibilidad quizás de ir a un seminario y estudiar, pero a conciencia, ¿qué sabemos de Cristo? ¿Cuál es el conocimiento real que tenemos de Jesús? A veces también estudiamos aquí y hacemos estudios bíblicos acerca de Jesús y nos preocupamos por aprender de Él, pero a conciencia, ¿qué sabemos de Jesús? ¿Qué hemos retenido en nuestro corazón acerca de Él? Jesús mismo en Juan 5:39 habla lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Y qué interesante que el mismo Señor lo dice. Dice, a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y que ellas son las que dan testimonio de mí. Tenían que indagar aún más, ¿no? Primera de Timoteo 6, 3 y 4 también dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. ¿Por qué es tan importante adquirir sabiduría en este aspecto? ¿O por qué tenemos que pensar como los sabios al indagar concienzudamente para ir detrás de una estrella y buscar al Salvador o buscar al Mesías? Porque hoy más que nunca o más que ayer hay un asedio de tanto engaño y tanta apostasía que es necesario ir a la fuente correcta. Es necesario indagar en la palabra de Dios, es necesario profundizar en la palabra de Dios y encontrar en la palabra de Dios a Cristo. El tema central de toda la Biblia es Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis es Cristo. Cantamos un himno que dice, el centro de todo eres Jesús. Es Jesús y es verdad. La Biblia lo anuncia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento ya se muestra tal cual como Él es. Pero también dice que vendrá. Así que habla de una realidad del eterno. Siempre ha existido. Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Así que ese Jesús del cual los magos indagaron es el mismo Jesús que hoy nosotros debemos indagar por el asedio de tanta apostasía y tanto engaño. Jesús en Mateo 24, 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Está hablando de gente que conoce al Señor, los escogidos. En otro contexto dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Y cuando habla de escogidos es que es factible que si el escogido, la persona que realmente conoce a Jesús, no se preocupa por su Señor, no se preocupa por conocer más de su Señor, sino que se ha conformado a saber lo poco que sabe y no se interesa, pues créanme que entre más pasen los días y los años, el nivel de apostasía va a ser mucho mayor y la influencia de tantas y tantas ideas sectarias y heréticas van a llegar con más fuerza. Y si no tenemos un conocimiento más centrado en Jesús, más profundo en Cristo, dice aquí, y sin lugar a dudas equivocarse el maestro, aun si fuere posible, aún engañarán a los escogidos. ¿Cuánto tiempo inviertes día a día para aprender de Jesús en la palabra de Dios? ¿Crees realmente lo que la Biblia enseña acerca de Él? Si los magos no hubiesen, los sabios no hubiesen indagado, si los sabios no hubiesen creído que lo que les contaron o lo que leyeron o lo que investigaron de ese niño rey era verdad, no se hubiesen preocupado en lo más mínimo por ir a hacer una trayectoria de 1,600 kilómetros, meses de camino atravesando desierto para encontrarlo. Si nosotros no tenemos esa misma certeza que ellos, no nos va a dar ganas ni siquiera de coger la Biblia 5 minutos al día para leerla, porque no nos interesa, o porque hay cosas mejores que hacer antes que coger la Biblia, o porque hay cosas mejores que aprender antes que aprender de Cristo. No quiere decir con esto que no podamos aprender otras cosas. Es importante aprender otras cosas. Es sano aprender otras cosas buenas que nos ayuden como personas. Pero déjame decirte, es mucho más importante conocer de Jesús y aprender de Jesús, porque justamente es a la forma y a la manera de Cristo que el Espíritu Santo quiere hacernos. Y si no conocemos a Jesús lo suficiente, pues no vamos a poderlo imitar a Él ni seguir sus pisadas. Y seguir a Jesús es imitarlo en todo, su carácter, su forma, su conducta, su manera de hablar, de pensar, de amar, etc. Si no conocemos lo que la Biblia nos habla acerca de Él, difícilmente vamos a poder imitarle. Entonces, lo primero que hay que hacer en este sentido para ser sabios es conocer y creer la palabra de Dios. El segundo aspecto que hallo en sabiduría de estos sabios de Oriente es que ellos, los sabios, buscaron a Jesús. Cuando los sabios llegaron a Jerusalén, preguntaron a la gente, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Una pregunta interesante. Imagínense que estamos en esta ciudad y de repente
por la ciudad de Mérida, entran una comitiva, 40 personas en camellos, con unos trajes impresionantes, porque pongámonos en contexto, imagínense los trajes de aquella época tan bonitos que eran. Unos tremendos turbantes, unos vestidos súper, porque era gente bien, o sea, no fue que cogieron y dijeron, vamos a ir de cualquier manera. Yo creo que era gente que tú la veías, impactaba su forma de vestir. Cuando uno ve esas películas árabes, digo, a mí me gustaría vestir así, ponerme mi turbante, ponerme una túnica larga, a mí me encanta eso, pero claro, estoy acá en España, si me ven así dirán a qué fiesta voy, ¿cierto? Pero yo me imagino cómo sería esa comitiva, sus trajes tremendos, bonitos, sus turbantes, sus capas, en sus camellos enormes, etcétera, sus diferentes tonos y matices, morenos, rubios, etcétera. Toda una variedad de personajes allí, ¿sabes? Y el impacto que pudo haber ocasionado cuando entran a Jerusalén y se bajan de sus camellos y empiezan a preguntar, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y la gente empieza, ¿qué? ¿Qué? Eso fue lo que pasó. Toda la gente empezó, ¿qué están diciendo? ¿Qué el rey? ¿Cuál rey que ha nacido? El rumor de esta pregunta se movió hasta que llegó a los oídos del rey Herodes, que era la figura política que en aquel momento estaba de alguna manera al frente del gobierno de Jerusalén, ¿vale? Entonces, claro, cuando esta pregunta llega a Herodes, que gobernaba, dice que creó gran consternación, no solo en él, sino, dice Mateo, en toda la ciudad. Turbó toda la ciudad, dice la Reina Valera. Creó consternación, asombro, y estaban todos como, ¿de qué están hablando? Mire, tanta gente, tan bien vestida, tan impresionantes, y están buscando a un rey, pero Herodes, no es a usted a quien buscan. ¿Y cómo así? Porque claro, imagínense, cuando llega tanta gente tan importante, seguramente los que están en un mando de eminencia política pensarán, ahorita vienen al ayuntamiento o aquí a la alcaldía a presentarse y a hablar conmigo. Y llegan a oídos de Herodes esta noticia, no, están buscando un rey. Herodes seguramente sacó pecho, no, pero no es a usted, rey Herodes, a un rey que ha nacido y que está aquí entre nosotros. Y Herodes quedaría flipando. Eso es como si le dicen a nuestro presidente, que en 2 días usted lo van a quitar porque hay un nuevo presidente que se va a posicionar. Sería tremendamente escandaloso para nuestro presidente aquí o cualquier presidente de cualquier nación. Pues Herodes estaba con la cabeza así que se le caía, que se le explotaba y el pueblo estaba igual, así angustiado, preocupado. Claro, pero la pregunta estaba en el aire. ¿En dónde ha de nacer ese rey que estamos buscando? Hemos cogido la dirección correcta, la estrella nos está guiando y es como que por aquí, pero ¿no sabrá alguno de ustedes, para no perder tanto tiempo, en dónde quedará esto? ¿Dónde estará? Bueno, dice el relato en Mateo que el rey no se quedó con la duda y lo primero que hizo fue llamar a las autoridades religiosas, a los escribas, aquellos que estaban acostumbrados a apuntar los sucesos religiosos de los profetas, ¿sabes? Y los escribas estaban ahí, Mateo 2, 5 al 6 dice eso, ¿vale? Y estaba ahí Herodes y les preguntó acerca del suceso y ellos evidentemente le dijeron que las escrituras hablaban de un guiador y de un lugar. Dice, de un guiador, dicho por un profeta, y de un lugar el cual era Belén, donde nacería un guiador que apacentaría a Israel. Wow, ahí Herodes ya se le rompieron los esquemas. Digo, ¿cómo así? Sí, eso es lo que dice la profecía, eso es lo que dice el profeta. Ese niño que están buscando o ese rey está aquí cerquita, en Belén. Aquí a unos cuantos kilómetros vas a encontrar a ese rey. Entonces dice que Herodes llamó en secreto a los magos, como quien no quiere la cosa, ¿no? Como no vengan a armar más escándalo, bájale la cosa porque ya me tienen a este pueblo alborotado, yo soy el único rey que hay acá y vamos a bajar el tono por favor. Y dice que lo llamó en secreto, sigue leyendo la lectura, y ya con datos más exactos, Herodes les dice, mire, sí, evidentemente, según lo que me han comentado estos personajes religiosos, estos escribas, hay una profecía acerca de ese niño y justamente va a ser aquí su nacimiento, aquí a unos pocos kilómetros en este pueblito de Belén. Hagan una cosa, por favor, le dice el rey a la comitiva, cuando ustedes lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y le rinda homenaje, le adore.
Y dice que los sabios se fueron, ya, bueno, sabemos que es en Belén, ¿vale? A buscar al Señor, ¿vale? ¿Qué podemos entender de esto? Porque esta historia es fascinante. Los sabios buscaron a Jesús y eso es un indicio de sabiduría. Buscar al Señor es una experiencia transformadora, pero también es una experiencia muy personal, ¿vale? Recuerda, todos estamos aquí en esta iglesia y muchos hermanos en muchas partes del mundo están en sus iglesias y están buscando al Señor. Y podemos decir que estamos aquí como iglesia aprendiendo del Señor, pero eso no es suficiente. Todos a una, está bien que nos juntemos para aprender, pero buscar al Señor debe ser algo muy personal, es algo de cada persona y cada persona es responsable de buscar a Dios para tener una relación personal con Él. Y de eso hablamos constantemente, ¿no? De una relación personal con Cristo. Aunque nos congregamos para adorarle, para aprender, para cantar, para disfrutar de la comunión entre nosotros, eso está bien, pero Él espera de cada uno de nosotros una relación personal con Él fuera de estas cuatro paredes. Porque si estamos aquí, nos la pasamos bien, aprendemos de Él, pero al salir fuera de estas cuatro paredes, nos olvidamos de Jesús, de nuestra relación personal, de nuestra búsqueda, pues no tiene sentido nuestra vida. Sería solo una vida de iglesia. No es suficiente solamente con tener un conocimiento intelectual o teórico. Es necesario buscar a Dios para intimar con Él, relacionarnos. Cuando nos relacionamos con Dios de manera intencional, nuestras vidas son transformadas de verdad. ¿Usted quiere ver una persona transformada por Cristo? Las personas transformadas por Cristo son aquellas que tienen una relación personal con Él. No solamente una relación teórica o intelectual, sino una relación personal, o sea, que cogen las palabras de Cristo, las hacen suyas y empiezan a trabajar con esas palabras en esas cosas de la vida que no agradan al Señor. Entonces yo entiendo que Cristo ha dicho esto, esto y esto, y sus palabras me invitan a un cambio. Entonces cuando yo tengo una relación personal y Cristo me habla por su espíritu, por su palabra, entonces empiezan a haber transformaciones reales. Una relación no lleva a una transformación. Si no hay relación, no hay transformación. Y la iglesia está llena de gente no transformada. ¿Por qué? Porque no tiene relación con Jesús. No tiene relación con su palabra. Puede tener relación en la iglesia con la gente, pero no hay un vínculo profundo con Cristo. Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El profeta Amós en su libro también escribe lo siguiente: así dice el Señor a Israel, búsquenme y vivirán. Entonces buscar al Señor nos pone en una realidad en donde Él va a operar de una manera real en mí. Decimos: Señor, es que yo quiero experimentarte. Dice: yo también quiero regalarte una experiencia de mi gloria, pero es que tú no me buscas. Te conformaste con ir los domingos a la iglesia, pero yo quiero más contigo, hijo. Yo quiero más contigo, hija. Te conformaste por estar, qué sé yo, cualquier cosa religiosa, ¿vale? Pero es que intimar con Dios es separarme de todas esas cosas religiosas que pueden ser bonitas y entrar a llegar a ese punto en donde su espíritu nos quebranta, nos toca, nos conmueve el alma, nos remueve las entrañas, nos revuelca el pensamiento y nos lleva a una dimensión diferente, una dimensión de su gloria. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y en esa búsqueda está implicado todo nuestro ser, el corazón. El patriarca Abraham se relacionó tanto con Dios que fue llamado amigo de Dios y padre de la fe, por ejemplo. Enoc se relacionó tanto con Dios que dice la Biblia que fue traspuesto y no vio muerte porque se lo llevó el Señor. ¿Puede pasar eso hoy? Seguro que podría pasar hoy. Yo estoy seguro que si hoy en día nos pusiéramos en esa realidad de Enoc,
el Señor no nos dejaría morir, sino decía, yo no le voy a dejar ver correr, me lo llevo también. Me siento tan bien con este hijo mío que es que no lo voy a dejar morir en esta tierra, me lo llevo. Es tan mi relación con este hijo que voy a hacer de él otro Abraham. No solo Abraham va a ser el padre de la fe, sino que voy a hacer de él un hombre como Abraham, un hombre de fe de verdad, porque es que me busca de verdad, me ama de verdad, quiere tener relación conmigo. Elías de la misma manera se relacionó tanto con Dios que fue arrebatado y llevado en un carro de fuego al cielo. Buscar a Dios es tener una vida de relación con Él que traerá cambios profundos y significativos. Nadie puede experimentar cambios profundos y significativos en su vida a menos que busque a Dios de todo corazón y entre en amistad con Él. Dios no es religión, aunque la religión habla de Él. Dios es relación, porque esto es lo que transforma al ser humano. Dios no es religión, aunque la religión habla de Él. Dios es relación, porque esto es lo que transforma al ser humano. La relación con Dios se cultiva día a día como una amistad que va creciendo con el paso de los años. Usted y yo no podemos ser los mismos al hacernos viejos en cuestión de fe. Nuestra fe en el Señor Jesucristo debe ser mucho más sólida con el paso de los años por causa de esa relación genuina que tenemos con Él. Si no hay solidez con el paso de los años en nuestra relación, por eso es que muchas personas con el paso de los años se enfrían y se apartan y se alejan. Pero si tiene 60 años y ha escuchado de Dios, sí, pero no volvió a la iglesia, ni siquiera volvió a coger su Biblia, no tiene nada, o sea, digo, pero ¿cómo es posible? Es posible, eso es posible. Porque dejaron pasar la vida y no cultivaron su relación con Dios. La amistad por lo general se cultiva día a día. Y hago una pregunta en este segundo punto es, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Lo buscas de verdad y de manera intencional? No esperes llegar al cielo y que el Señor te abra los brazos y te diga, amigo, bienvenido. A lo mejor dices, ¿tú quién eres? Señor, pero si yo iba a casa de oración y yo me sentaba y escuchaba predicar allá al pastor, pero yo no te conozco, no sé, yo nunca te vi conmigo a solas, yo nunca te vi coger la Biblia, nunca te vi orar, jamás te vi haciendo ayuno, jamás te vi haciendo nada que me conectara contigo, siempre fuiste muy distante. Yo sé quién eres porque soy el Señor, pero tú y yo no somos amigos ni siquiera. Y allí no va a haber lágrimas ni nada que convenzan al Señor. De hecho, allá no, esas lágrimas no van a convencer, dice la Biblia, que allí será el lloro y el crujir de dientes cuando Él nos diga, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, porque no los conozco para nada. Esa va a ser la respuesta de Dios, va a ser una respuesta dura. Muchas personas piensan, es que Dios es tan bueno que cuando yo llegue al cielo es tan bueno que me va a decir, siga, pase, no pasa nada. No, eso no dice la Biblia. La Biblia enseña todo lo contrario. Es que Señor, yo hice tantas cosas, eché fuera demonios, oré por los enfermos y se sanaron. Y el Señor dice, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No los conozco de nada, ustedes no han tenido una relación genuina y sincera conmigo. Habían intereses detrás de todo lo que hacían, pero no eran genuinos, no eran genuinos. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Le buscas de verdad y de manera intencional? 3. Otra cosa que hizo que estos hombres eran sabios o fueran sabios y nos enseñaran sabiduría a nosotros es que ellos adoraron a Jesús. Versículo 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Qué aspecto tan bonito de la sabiduría de estos hombres. La sabiduría nos lleva a adorar a Dios porque ellos sabían quién era. Cuando uno sabe quién es su Dios, lo adora. Cuando uno desconoce al Señor, cuando uno no sabe quién es el Señor ni qué ha hecho por uno, cuando uno no tiene ni idea de quién es Él ni lo que Él hizo por uno, pues uno no tiene ganas ni de pegar un bostezo en la iglesia. En serio. No tiene ganas de nada, ni de alzar las manos, ni de decir gloria a Dios, ni de decir aleluya, ni de decir santo sea su nombre, ni de decir bendito al Señor. No tiene ganas de nada. ¿Por qué?
porque no conoce a su Señor, no conoce lo que Él hizo, no conoce nada de lo que la Biblia habla al respecto de su gloria, no sabe que sus ángeles lo adoran las 24 horas, los 7 días a la semana en nuestro tiempo, los 365 días del año, noche, día, mañana, tarde. Están los ángeles continuamente delante del trono diciendo: santo, santo, santo es el Señor, porque saben quién es Él. Cuando uno no sabe quién es Él, vamos a cantar. Pegamos 3 estirones, 2 bostezos y porque no sabemos lo que Él es y lo que Él hizo. Pero cuando uno sabe quién es Él, se apasiona, se entrega. En cada acto de su vida le está uno adorando, no solo aquí en el templo, a donde quiera que uno vaya, donde quiera que uno esté, donde quiera que uno se encuentre, siempre encuentra un motivo para adorar a Dios. Porque hay una relación, hay una manera de conectar con el Señor, de pensar. Hasta cuando usted va al baño, usted conecta con Dios, aunque no lo crea. Conecta con Dios. Qué interesante esa escena, ¿no? Nos muestra que los sabios comprendieron el valor y la grandeza de quien tenían delante. Pese que la persona que tenían delante era tan solo un niño. Porque llegaron a donde estaba ¿quién? Un niño pequeño. Y ellos eran personas hechas y derechas, muy grandecitos todos, se habían pegado tremenda paliza de viaje y vieron a ese niño y se supieron perfectamente delante de quién estaban, y sin titubear, sin dudar, sin un atisbe de duda, se tiraron. La traducción correcta es: se desplomaron a tierra. Eso fue lo que pasó. Se desplomaron delante del Señor, rostro en tierra, y le entregaron los presentes. Yo creo que el Señor quisiera eso de su iglesia. Quizás no llegamos a la exageración de desplomar y caer rostro en tierra aquí, pero ¿por qué no en un momento determinado arrodillarnos y adorar a nuestro Dios? Porque es que en la adoración también está implicada el cuerpo. Y ellos supieron delante de quién estaban y se desplomaron delante del Señor. Y en su adoración estaba implicada su vida. Entregaron esos presentes. Curioso este detalle porque en el centro, o porque el centro de atención en este acto, y esto para un mariano o una persona que tiene tanta devoción por María, puede ser chocante, porque en el plano que a veces tiene la iglesia popular a María, es en un plano de una devoción, una adoración que la Biblia no enseña. Y yo pensaba mientras leía esto, si María estuviera en esa misma dimensión del Señor, el texto hubiera dicho que cuando los sabios llegaron, les adoraron, porque estaba el niño, y curiosamente dice Lucas ahí, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre. ¿Y quién era la madre del niño? María. Entonces lo más lógico es que si los dos son tan dignos de adoración como nos han presentado y nos han engañado por años, tristemente lo tengo que decir así, lo más justo en el texto es que dijera en un plural: y los sabios de Oriente se inclinaron, y en un plural así rotundo hubiera dicho Mateo: los adoraron, pero no hay un los, dice lo adoraron. Se postraron. Si en algún caso María hubiese tenido que recibir adoración o veneración por ser la madre del niño, todos los evangelios lo hubieran dicho. Y los profetas también hubieran dicho: cuando lleguen allá, recuerden que hay una madre muy especial, que Dios la tiene, mejor dicho, en un estatus tan tremendo, casi igual a él o un poquito superior a él, entonces también ríndale tributo y homenaje. Lo hubieran dicho los profetas, igualmente lo hubieran dicho los evangelios, y todos tendríamos que estar en este sentido, en esa dirección mariana también.
¿vale? No estoy en contra de María, tranquilos. Sigo hablando del tema. Refiriéndose a María, la Biblia dice que ella como tal, Lucas dice, las postreras generaciones la llamarán bienaventurada. Eso es lo que sí la Biblia dice de María. Que las postreras generaciones la llamarán bienaventurada. ¿Y qué quiere decir esto? Sencillamente lo que traduce es dichosa o feliz. Ella será dichosa, ella será feliz, dicen los evangelistas, porque tuvo el gran privilegio de llevar en su vientre al Hijo de Dios. De ser dichosa a ser venerada o adorada, hay una diferencia de miles y miles y millones, cuatrillones, centillones de kilómetros. Una cosa es ser dichosa y otra cosa es ser adorada. Lucas dice, ella será dichosa y la llamarán bienaventurada todas las generaciones, o sea, la llamarán feliz, privilegiada por haber tenido en su vientre al Hijo de Dios. Lo voy a decir tal cual como lo narra Lucas, capítulo 1, versículo 47 al 49, dice, esto dice María, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. El ángel ha venido a visitarla y a anunciarle que ella será la madre del Hijo de Dios. ¿Vale? Esa es la escena, pónganse en contexto, lo que Lucas ha recogido. Y María, después de que el ángel le dice que ella será visitada por Dios, el Espíritu Santo vendrá, el Señor la cubrirá y entonces ella quedará embarazada, literalmente, de ese santo ser, como así lo llama Lucas, ese santo ser que será puesto en ti. Ella después dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado, escuche esto, mire la expresión que usa, la bajeza de su sierva. Ni siquiera en María hay un atisbe de orgullo uy, bueno, aquí ya me posicioné. Madre mía, yo soy la madre del Hijo de Dios y aquí, mejor dicho, vamos a cortar el percal. No, nada de eso. Ella dijo, pues mira, yo me regocijo porque el Señor ha visto la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora, y ella misma dice, me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Ella misma le rindió tributo al Salvador y ella misma adoró al Señor, pero nunca dijo, espero que a mí también me toque una partecita de adoración, porque a ver, mira el nivel en el que estoy ahora. Nada de eso. Fue una mujer ante todo humilde. Reconoció cuál era el papel que le correspondía y quedó registrado en los evangelios, que ella nunca ostentó un papel mayor, sino que todo lo contrario, se puso en condición de sierva. Desde el mismo momento en que el ángel le anuncia a María que sería la madre del Salvador del mundo, ella misma reconoce que lo importante era su hijo y no ella. El ángel tampoco rindió adoración o veneración a María. Porque alguien que está al nivel de Dios, vamos a pensarlo como lo han puesto a ella, pues tiene la misma, tendría que ser igualmente adorada. Los ángeles tampoco la adoraron. Otro detalle a tener en cuenta en los evangelios. Lo que pasa es que el que no lee y el que no conoce, pues no conoce y vive en ignorancia y es más fácil de engañar. Pero cuando uno lee los evangelios y se da cuenta lo que realmente dicen de María, pues la óptica mariana cambia. Y es como cuando quizás tú vas en un cacharro y bien destartalado y se mueven todos los tornillos, de repente tú paras y empiezas a ajustarlos, se anda mejor, ¿no? Cuando se ajustan las cosas, las piezas desajustadas, se anda mejor en la vida. Los ángeles tampoco la adoraron. Sin embargo, cuando nace el niño, ahí pasa algo realmente interesante. Lucas 2, 8 y 9 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y dice, y repentinamente
apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, o sea, miles de ángeles. ¿Y sabes qué hicieron? Alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Todo en la corte celestial se pronunció en alabanzas a Dios. ¿Cuándo nació nuestro Salvador? Dando honor a ese Salvador, dando alabanza a ese Salvador. Porque recuerden que Jesucristo es 100% hombre, pero es 100% Dios también. Estaban adorando a Jesucristo como Dios también. La Biblia por ninguna parte enseña que se le debe rendir adoración a María. Ella, como la madre de nuestro Salvador, se merece todo nuestro respeto y amor en Cristo. Ustedes imaginan, cualquiera de ustedes, un amigazo, una amigaza, pónganse en el plano, tienen un amigazo y usted le preguntara a su amigo: ¿usted qué opina de su madre? Y le dijera a su amigo: uy, pues la detesto, no me gusta, horrible su madre. Blah. Pues usted terminaría la amistad con ese amigo. Pero si usted, no, yo la respeto, me parece una mujer excelente, nuestra amistad es valiosa y tu mamá es una mujer excelente, yo la respeto. Pues imagínese a un cristiano evangélico hablando pestes de María. Pues no concuerda tampoco. Entonces lo más natural es que un evangélico creyente en Jesucristo tenga la visión correcta de María. ¿Y cuál es la visión correcta de María? Una hermana en la fe, una sierva del Señor, que merece mi respeto y mi amor en Cristo. Ella misma dijo de sí misma: he aquí la sierva del Señor. Lucas 1:38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Cuando fue anunciado que iba a ser la madre de mi Salvador, ella dijo: he aquí la sierva del Señor. Pero nunca dijo: adórenme, nunca lo dijo. Pensando en esto, que la misma María afirmó con sus palabras y que el Evangelio de Lucas registra, podemos deducir fácilmente que jamás buscó ni busca la adoración para sí misma, sino que se consideró sierva de Dios para cumplir los propósitos de Dios. Por tanto, los sabios hicieron lo correcto al ver al niño, solo se postraron ante él y lo adoraron, porque sabían delante de quién estaban y quién era. La adoración no solo fue corporal, sino que también fue o implicó su mente al conocer quién era ese niño y sus emociones al dar presentes que reflejaban su cariño: oro, incienso y mirra. La adoración a Dios implica todo nuestro ser, alma, cuerpo. En este contexto están el intelecto, las emociones y los afectos propios de cada persona, ofrecidos a Dios de una manera consciente, intencional, respetuosa. No es un desenfreno sin control, sino una rendición a Dios dirigida por el Espíritu Santo para exaltar a Cristo. Eso fue lo que hicieron los reyes o los sabios. Exaltaron a Cristo. Cuarto y último punto. ¿Qué más sabiduría podemos aprender? Los sabios obedecieron a Dios antes que a los hombres. Versículo 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. La intención normal de los sabios era ir a donde Herodes, porque el rey, ojo, el rey no era cualquiera parecido. El rey Herodes les había dicho: cuando lo encuentren, vienen y yo voy también para adorarlo. O sea, que tenían una orden directa de una persona importantísima, vamos, lo más de lo más en esa época, políticamente hablando. Una orden de arriba del rey. Y los sabios, vale, está bien, se fueron con esa idea. Pues cuando encontremos al niño, venimos y le avisamos al rey. Pero dice la Escritura que siendo avisados por revelación en sueños, el Espíritu Santo les diría: mire, o les dijo, no les diría, les dijo: no vayan allá, váyanse por otro camino a su tierra, regresen a sus casas por otro camino, no vayan a decirle nada a Herodes. La autoridad política de aquellas regiones había dicho y les había hecho esa propuesta, pero ellos fueron redireccionados por Dios. Ante una orden directa del rey, había una orden superior de Dios. Y por encima de Dios no hay nadie. Y la orden directa de Dios fue: no regresen a donde Herodes,
váyanse por otro camino. Había una orden de arriba, una orden de revelación a través de un sueño. ¿Y saben qué implicó para ellos? Regresar por otro camino implicaba hacer más kilómetros. Si de hecho ya hicieron 1.600 kilómetros, por regresar por otro camino seguramente hubiese implicado otros 200 kilómetros más. Tenían que rodear toda esa parte, los que han visto en el mapa, ¿no? Quizás irse por el lado de Perea, por abajito. ¿Recuerdan dónde bautizaba Juan el Bautista? Entre Perea y Judea. Claro, ellos venían hasta Belén, que estaba por ahí cerquita, Jerusalén, Belén. Entonces, para no ir directamente hacia Persia, que es en dirección recta hacia abajo, entonces tenían que hacer esto. Quizás subir por Perea, rodear toda esa parte y ahí sí tirar para abajo. Entonces eran muchos kilómetros más. Obedecer a Dios a veces, en ese sentido, va a implicar más esfuerzo, pero merece la pena. Los hombres quizás pondrán sus directrices, los hombres pondrán quizás sus maneras, pero hay ocasiones en que dice no, y te va a tocar esforzarte más para irte en contraposición ante algo que va en contra de mis propósitos. Si los sabios de Oriente no hubieran hecho caso a la revelación, a lo mejor el Señor hace que se abra el desierto y se los trague. No hubieran podido, bajo ningún concepto, parar ni entorpecer el propósito de Dios de que nuestro Salvador moriría por nosotros. Si ellos hubieran sido tercos, se los traga el desierto, porque ya había acontecido en Coré con Moisés. Fácilmente Dios hace que se abra la tierra y se los trague. Y dice, no van a hacer caso, pues nada, no van a llegar a su tierra, se los traga la tierra y ya, me los quito de encima. Pero ellos fueron tan sabios que dijeron, pues es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, vamos a tener que caminar más kilómetros, pero la orden directa viene de arriba. Y ya sabemos quién es ese Dios, porque lo hemos visto en persona. ¿Ah? Increíble, porque recuerden que Emmanuel es Dios con nosotros. Cristo es Dios encarnado, en Cristo es Dios encarnado, ¿vale? Entonces por eso ese Emmanuel, ese Dios con nosotros. Ya los reyes quizás tenían una idea de Dios muy etérea, pero ahora tenían una idea de Dios real. Lo habían visto nacer. Cuando pretendemos demostrar devoción, pero no tenemos claros los propósitos de Dios, nos dejamos desviar fácilmente. Ellos tenían claros los propósitos de Dios y por eso fueron en contra de la orden del rey. Y hay ocasiones, hermanos, en que nosotros, no es que nos volvamos anarquistas, ¿sabes? Pero hay momentos en que la misma sociedad, las mismas leyes, pretenden que nosotros hagamos cosas que van en contra de los principios de Dios. Y es ahí cuando tenemos que quizás caminar más kilómetros, rodear la tierra, hacer frente, para no desvirtuar lo que ya Dios nos dejó en el corazón. En otras ocasiones, y cuando no se tienen en claro los principios, pues fácilmente uno se amolda a lo que las leyes dicen, la gente dice, el mundo dice, ¿sabes? Entonces uno deja de lado sus principios, sus valores cristianos. Entonces, para no quedar mal y para estar bien con esta sociedad, pues vamos a hacer lo que la sociedad dice. Total, eso no pasa nada, no implica nada. Sí implica. Implica que sencillamente usted no ha conocido a Dios. Así es, cuando uno no conoce a Dios, pues es un desconocido para Él también. Y ya saben lo que pasa cuando uno es un desconocido para Dios. No hay vida eterna. Así que en estos 4 aspectos pude encontrar esa sabiduría de esos hombres. Hombres que supieron hacer las cosas bien, porque el Espíritu les dotó de esa sabiduría, de esa capacidad para cumplir esa comitiva, esa trayectoria, para llevar adoración al Señor, esos presentes, para ir en contra de un sistema político, para obedecer la voz de Dios antes que lo que decía Herodes, para enseñarnos sabiduría. Por eso el tema de hoy era sabiduría y Navidad. Qué bonito el Señor, ¿no? Que aún en estos aspectos nos regala de su sabiduría para que podamos asentar nuestra fe en Él, nuestra fe en Cristo y podamos crecer
conforme Dios quiere. Amén. Vamos a orar en esta mañana y damos gracias a Dios por su palabra. No sé en qué el Señor te habrá desafiado mientras hablaba, mientras compartía contigo este pensamiento, pero recuerda que no es en vano lo que Dios manda a nuestro corazón. Siempre Dios quiere hacer cambios profundos en nuestra vida, y debemos ser sensibles a lo que el Espíritu Santo hoy nos ha indicado a cada uno. Recuerden que la relación con Dios es algo personal. No te va a hablar a ti lo mismo que le habló a tu vecino, ni al que está detrás, ni al que está al lado, ni al que está al frente. La relación con Dios tiene que ver contigo y Él. Nadie más cabe ahí. Nadie más cabe ahí. Eres tú y el Señor. Dice por eso la Escritura: cada uno dará cuenta a Dios de sí. Nadie puede ir por mí, ni mi esposa, que me ama tanto, podrá un día estar delante y decir: no, Señor, espere, yo le voy a hablar de Raúl lo mejor porque yo lo conozco, yo he vivido con él toda mi vida. Y espérese, Señor, que dice: no, Elisa, quítate de en medio. Tú no tienes ahorita, aquí no puedes tú hacer nada en este momento. Yo quiero hablar con él, quiero saber realmente cuál fue su relación conmigo. Aquí nadie cabe. Quiero decirte esta mañana de parte del Señor: entre tú y el Señor nadie cabe. Tu relación con Él es por medio de Cristo. Él es el único que está en medio de esa relación. Jesús está en medio de tu relación y la relación con Dios. Porque la Escritura dice: nadie va al Padre sino por mí. Esto dijo Jesús. Nadie va al Padre sino por mí. Así que toda relación con Dios siempre está a través de Cristo. Y es a través de Cristo que tú tienes una relación perfecta. Es a través de Cristo que tú tienes una relación real. Es a través de Cristo que tú tienes una verdadera comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. Es a través de Cristo, no hay otro. Así que piensa en eso. ¿Qué tanto conoces tú al Señor así como los sabios de Oriente lo conocían? ¿Qué tanto has aprendido de Él? ¿Qué tanto te preocupas por aprender y asentar las verdades de Cristo en tu corazón? Palabras de vida eterna que te darán vida eterna, que vienen de la boca de Dios, que se asientan en nuestro corazón y nos dan una verdadera identidad con Él. No hay otras palabras. Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo nos llevan a una salvación segura. Padre, y en esta mañana yo ruego que nos ayudes a ser sabios como estos hombres de Oriente, que nos ayudes a aprender de su ejemplo, para que tengamos esa necesidad imperante de conocer más de nuestro Salvador y Rey, de nuestro Señor, y asentar en nuestro corazón esas verdades profundas que nos llevan a la vida eterna. Oh Señor, ayúdanos a entender esta profunda verdad. Como decía Pablo a Timoteo, que esas palabras lo podían hacer sabio para la salvación en Cristo Jesús. Oh Señor, cuánto necesitamos aprender de nuestro Salvador y llevar esas palabras a una sabiduría que nos haga sabios para la salvación. Cuánto necesitamos aprender a adorarle con todo lo que somos. Cuánto necesitamos, Señor, obedecerte a ti antes que a los hombres. Oh Señor, ayúdanos. Que tu Espíritu nos motive, que tu Espíritu en esta mañana nos aliente, que tu Espíritu sople sobre nosotros y nos invite a meditar y a pensar en esta palabra. Oramos para que en este tiempo de Navidad hay tantas representaciones de ese momento en ese pesebre, pero que cuando pasemos por algún lugar y veamos un pesebre nos acordemos cómo está nuestra relación contigo y qué tan importante eres tú para nosotros, cómo está nuestra vida de relación y devoción. Oh Señor, ayúdanos, que tu Espíritu nos lo recuerde, que tu Espíritu nos lo recuerde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.